La estrella... Nacho se asustó y se fue. No. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. La verdad que es una gran alegría ver este hermoso lugar de la librería Puro Verso, tan lleno de gente. Y no es para menos, porque estamos presentando un libro que es de los libros más importantes que hemos publicado este año, por múltiples razones. Yo decía por ahí en alguna cosa que se ha publicado, el tema de que bueno, que Fernando, bueno, probablemente saben, tuvo una situación personal que lo puso al límite, y a partir de ahí, en una conversación de café, me dijo que no iba a escribir más, que ya había escrito todo lo que tenía que escribir, lo cual me dio mucha tristeza. Traté de convencerlo de otra cosa, pero bueno, era la decisión del escritor. Y resultó que al poco tiempo, a los meses, me dice: tengo un libro, estoy escribiendo algo. Y bueno, ese algo es este libro increíble, que probablemente muchos de ustedes ya leyeron porque tienen más de un mes de recorrer las librerías. Y nada, realmente fue una experiencia muy removedora haber acompañado el proceso de edición de este libro, porque siento que hay mucha valentía en lo que hizo Fernando, en la toma de posición, el lugar en el que se puso, la honestidad brutal que tiene como escritor. Quienes lo han leído saben que Fernando tiene una ética de trabajo que rara vez se ve en los escritores, y que permea toda su obra, incluso a veces hasta límites que están entre lo jocoso y lo increíble. Y en este caso también hay una postura ética tremenda, que es, si él va a contar una historia que es desgarradora, que es tremenda, también tiene que hablar de sí mismo, ¿no? No es justo ponerse a desnudar las miserias de otros sin antes desnudar las propias. Por eso este libro es un viaje muy conmovedor, es un viaje intenso y es un viaje necesario, porque lo que está pasando, bueno, por eso también le pedimos a Blanca, a quien le agradecemos enormemente que nos esté acompañando aquí, Blanca Rodríguez. Nos parece que es importante que este libro dialogue con nuestra sociedad desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la literatura, que también es una forma de verdad, y en este caso más aún, para hablar de algo que nos conmueve, que nos afecta, que nos interpela día a día, en cada momento, y que sabemos que es una realidad que no podemos mirar hacia el costado. Así que realmente, bueno, y a Nacho, que fue también toda una experiencia haberlo conocido, haber estado en contacto con su historia, haberlo conocido a él. Nada, la historia de Nacho es la historia de tanta gente, y creemos que este libro de alguna manera nos representa a todos y nos interpela a nosotros, nos hace sentir parte de esto y nos hace sentir responsables también de todo esto. Así que nada, le agradecemos a Fernando que se haya desdicho, que haya ido en contra de sus propias, de sus propias decisiones. Ojalá siga así. Y bueno, nada, los dejo con Blanca y damos comienzo a esta charla. Muchas gracias. Buenas noches, es un gusto estar aquí acompañando a mi amigo Fernando, acompañando a Nacho y a todos ustedes que han decidido celebrar esta fiesta de un libro, porque en realidad cada presentación de un libro es acompañar un nacimiento y es también celebrar la cultura, es también seguir creyendo que en los libros hay cosas muy importantes que tenemos que reivindicar y que los libros pueden ser en muchos momentos de la vida la mejor compañía. Así que es una alegría ver esta sala llena de libros y de gente. Y voy a comenzar leyendo una cita. Miren, no es fácil hacer la presentación de este libro, como no es fácil leer este libro. Y entonces me acordaba que había leído algo de un escritor muy doliente a propósito de los libros que duelen. Y lo fui a buscar. Y dice así: creo que deberíamos leer solo el tipo de libros que nos hieren. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta con un golpe en la cabeza, ¿para qué estamos leyendo? ¿Para que nos haga felices? Necesitamos libros que nos afecten como un desastre, que nos duelan profundamente, como la muerte de alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como un suicidio. Un libro debe ser el hacha para el mar helado que hay dentro de nosotros. Esa es mi creencia. Franz Kafka.
Y la verdad es que yo no creo tener un mar helado en el corazón. Pero este libro fue un hachazo en mi corazón, como seguramente lo fue, o lo será, en el de muchos de ustedes. Hay libros que duelen adentro, que uno sufre, también se alegra con los personajes, pero en definitiva sabe que cierra el libro y eso se termina, que eso es ficción. O en el peor de los casos sabe que ya pasó, que eso es pasado, que ese dolor es pasado y que todo está mejor. Este libro que duele adentro, Máxima Pureza, de Fernando Butazzoni, nos sigue doliendo, porque sabemos que estos seres dolientes que hay en este libro son de verdad y que la historia es de verdad. Más allá de la verdad que tengan o no algunas de las anécdotas que aparecen en este libro y de cuya verdad duda el propio Fernando Butazzoni por momentos, y lo dice. Porque acá la mentira en este libro es un personaje más que acecha muchas de las palabras y muchas de las historias. Y acecha también al lector. Y eso es muy bueno. Pero no me quiero poner muy profesora de literatura. Pero me parece interesantísimo este tema con la verdad y la mentira, porque a mi lectora también me hace pensar, pero bueno, ¿cuándo me está diciendo la verdad Nacho? ¿Cuándo me la está diciendo el autor? Pero Nacho sabe, Fernando sabe si Nacho sabe o que no sabe. Y más de una vez lo dice además. No sé si esto que me dijo es la verdad, si lo imaginó, si existió. Por momentos también está la transcripción mediante, ¿verdad? Lo cual también es una mediación que a veces complica las cosas para el autor y para el lector. Y yo quiero decirles que en esa acechanza de la mentira en este libro, lo que es la propia experiencia del autor, seguramente no está exenta de ello. Y tenemos derecho a pensarlo si es como dice acá el propio autor, y lo conversa con él, que todo adicto es un mentiroso, es un gran manipulador. Este libro nos acerca a una de las realidades más tangibles de nuestra sociedad, tangibles para nosotros por afuera, es decir, por arriba. Y como todo lo que juzgamos por arriba, por afuera, sin conocer, lo hacemos superficialmente, prejuzgamos la mayoría de las veces. Creemos que sabemos lo que hay que hacer y no se hizo o no se hace. O hacemos valoraciones sobre quienes están viviendo en esa situación, imaginando un pasado de tal o cual manera. Hablamos de quienes están viviendo las adicciones a la ligera, también haciendo consideraciones que nos parecen, y con total desconocimiento de lo que es esto por dentro. Y este libro nos lleva para el adentro de esas historias, de estas realidades y de estas personas, que también vemos solo por fuera. Un mundo que es mucho más peligroso que frío, un mundo que es mucho más solitario que sucio, aunque estén en barro. Un mundo en el que estos personajes son mucho más débiles que temibles, pero les tememos igual. Y todo esto está en el libro, sí, por supuesto que está el frío, está la suciedad, está el mal olor, está la soledad, está el hambre que a veces se mitiga viviendo ese momento tan doloroso que describe el personaje, que es abrir una banqueta para buscar comida. Todo eso está en este libro. Pero yo diría que hay una sensación que permea en todo momento la historia, y es la cercanía de la muerte. Y es la muerte que puede estar a la vuelta de cualquier esquina. Y es la muerte que por momentos es casi una tentación, y casi que se busca. Un libro que, como suele ocurrir con los libros de Fernando, no nos ahorra nada. Si nosotros pensamos en algunos libros de su pasado que hemos leído. Y tampoco no nos lo ahorra en este presente de almas rotas que recorre, porque es la historia de Nacho, pero hay otras allí, personas en ese entorno, que también viven ese dolor, el mismo dolor. Y hablé mucho del dolor, pero también quiero decir que hay mucha amorosidad en este libro. Hay amorosidad del autor, hay afecto del autor por la persona con la que está hablando, pero también por la historia,
por las vidas, por la familia, por los padres de Nacho. Hay una amorosidad en esa familia, una amorosidad que queda manifiesta en muchos gestos y que yo sobre todo la vi más tangible en un viaje que hay en auto de padre e hijo sin palabras, y que solo se siente el amor y no hay diálogo. En el primer párrafo del libro el autor pone en juego parte de su vida y ya comienza poniendo los dos elementos que van a conducir la conversación con Nacho a lo largo de este encuentro. La adicción de Nacho a las drogas y la suya propia al alcohol. Un infarto que trajo muchas limitaciones, que trajo muchas recomendaciones médicas, y una frase que golpea fuerte, que es como el autor, Fernando, frente a esas recomendaciones y esas limitaciones y esa historia que había vivido, se sintió un imbécil. Y lo dice con una franqueza y con un dolor para calificar una historia y calificar un presente y un futuro. Pero hay además una afinidad, una comprensión del personaje que va más allá de esto que viven los dos. Es una comprensión humana, de un ser humano adulto, maduro, con una peripecia vital compleja como ha sido la de Fernando, con tantos riesgos a lo largo de su vida, con tantos adioses y tantas bienvenidas. Y en esa simbiosis que termina generando con Nacho en determinado momento dice: somos dos adictos por el precio de uno. Y yo quiero decir, y después él dirá si es así o no, y si no es así que no diga nada, que él termina queriendo mucho a Nacho. Y Nacho también termina queriéndolo a él. Y él, como suele ser, porque claro, esos infartos son por algo, ¿no? Esos infartos que ha vivido, ese infarto es por algo. Yo siempre le digo cómo aguanta tanto su corazón, por las historias anteriores. Y yo quiero decir que él minimiza de alguna manera ese afecto cuando dice: quiero cuidarte porque sos débil y me caes bien. Así que vos serás Ignacio X y serás Nacho, que es como te conocen tus amigos, tu familia y la gente de narcóticos. Y como te conocían tus enemigos, esos que juraron matarte y te reventaron a fierrazos más de una vez hasta que te armaste de manera apropiada y empezaron a respetarte. Y también le dice en determinado momento, anunciando lo que será también esta historia y cómo va a ser esa conversación, le dice a Nacho: voy a apretar las pústulas para que sangren. Nos va a doler. Sin embargo, siente el autor que esta lucha que emprende Nacho, que de alguna forma se corona al final del libro y se coronará al final de su vida, dice el autor que la lucha de Nacho es más digna que la suya. Y a mí me va a gustar preguntarle por qué, y se lo voy a preguntar después. Ahora vamos a conversar un poquito, si les parece, con Nacho. Bueno, con los dos, pero arranco por Nacho. Porque no vamos a spoilear el libro, pero ya ustedes han leído sobre el libro y han escuchado entrevistas. Nacho, contale a la gente qué edad tenés. Te pido que agarres el micrófono. ¿Qué edad tenés? Buenas noches a todos, gracias por venir. ¿Aprendido esto? Sí, Ahí va. Ahí va. Bien agradecido. Nada, yo hoy en día tengo 40 y medio, ya en diciembre llamaron 41. En diciembre. Sí. ¿Qué día de diciembre? El 10. Bien. El Día de los Derechos Humanos, el 10 años. Sí. Bien. Yo ahora te voy a preguntar cuándo, cómo y por qué empezó esta vida que nos relata en el libro a través de tu testimonio, Fernando Butazón. ¿Cuándo empezó tu vínculo con las adicciones? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Y por qué empezó de acuerdo a tu mirada y a tu reflexión? Bueno, en realidad yo tengo concebido que fue de niño. Ya, yo siempre digo que todo lo que a mí me gustaba era por demás, ¿no? Ya tenía una conducta adictiva desde chico, transgresor, no respetaba a nada ni a nadie. Bueno,
madre lo podrá decir, sí, le saqué cara verde, mi padre también. Y bueno, yo creo que la conducta adictiva ya empieza ahí, de pequeño. Yo también tengo concebido y creo que es así, que se lleva en el ADN también. Bueno, si voy un poco más para atrás de mi familia, tengo parientes o alcohólicos o con problemas de adicción. Entonces yo creo que todo es un cúmulo de cosas, con errores de repente, como todo ser humano, de mis padres también, como le pasa a cualquiera. A veces uno le da cosas, no sé, somos seres imperfectos, y lo vamos a ser siempre. Y bueno, nada, fue un cúmulo de cosas que llevaron a mi persona a encontrarse en cierto punto con la droga, y bueno, sumado a todo lo que venía atrás. Ahí empezó el camino, pero obviamente ya venía desde muy chico, ¿no? ¿Qué viene atrás? De la droga. En lo personal, autoestima muy baja, para empezar. El típico quería hacer algo para que lo aceptaran o para sentirse mejor. Eso fue durante muchos años de mi vida, de que yo me podía mirar al espejo y aceptarme tal cual era. Me costó mucho. Tú decías con la droga todo lo que viene atrás, y yo justamente quería preguntarte a propósito de ese universo, de ese universo en el que tú te sumergiste. ¿Qué es lo que hay en ese universo y qué encontrabas tú en la droga, Nacho? Y uno con la droga, o sea, lo que trata es de liberarse de las angustias, ¿no? De las angustias, de los dolores, de las cosas que en realidad no tenemos el coraje para enfrentar o que no aceptamos. Y bueno, ahí es un refugio que el adicto tiene para escaparse de la realidad, para no querer ver lo que realmente le toca. Y bueno, pero más allá de eso, en realidad no hay nada, es vacío. Son segundos de felicidad, entre comillas, que uno lo veía así en ese momento, pero, o sea, ahora vos lo mirás, yo lo miro de acá y nada, ¿viste? Era como, es la nada en realidad, es un vacío gigante. Cuando yo te preguntaba también por qué uno tiene una serie de prejuicios a propósito de las personas que de pronto están en la calle o viven adicciones, prejuicios de en qué barrio nacieron, en qué grupo familiar, si alguien se preocupó por ellos, o si hubo una vida de abandono. Por eso me parece importante contarles un poquito, Nacho, cómo es tu historia antes. O sea, tú tenías una familia, padres, hermanos, se preocupaban por ti, tal vez faltaron límites en algún momento. Pero, ¿en qué barrio vivías? Yo vivía en Cordón, Parque Valle, ahí en el Uh-huh. en los sitios también. O sea, siempre mi padre en Talarretas trabajaba ahí, también por Positos ahí en la vuelta. Pero sí, mis padres siempre estuvieron, nunca me faltaron, jamás. Y gracias a Dios tampoco nunca me faltó nada, gracias a ellos en realidad. Y si faltaba, ellos no lo hacían notar de repente. Pero bueno, sí, capaz que hoy lo miro atrás y sí, a mi persona me faltaron muchos límites. Uh-huh. Igual no sé si con los límites hubiera cambiado algo, ¿no? Ojo, tampoco, claro, no quiero que carguen con esa culpa porque no. Pero bueno, capaz que hubiera sido un poquito diferente. Bien. ¿Y qué además de todo lo que puede tener que ver con la sensación que te pueden producir las drogas, tú llegaste a la pasta base? ¿Por qué llegaste a la pasta base? Bueno, yo en realidad la pasta base ya la había probado, sí. O sea, tuve como épocas, 3, 4 veces en mi vida. Cuando llegó el año 2000, que fue el año que ingresó la pasta base, yo la probé ahí, pero no me enganché. Yo ya tomaba cocaína hace mucho, pero no me gustó. Después sí fue en realidad de curiosidad, ¿viste? En que se droga, bueno, aparece algo nuevo y bueno, a ver qué onda, ¿entendés? Y eso es la perdición. El que es, como decimos nosotros, el que es falopero, ¿verdad? Chao, no tenés chance. Un punto de peligro, ¿no? Sí, todo. Ya partiendo de la base que ya ir a comprar, hoy en día es un peligro. Entrar a una boca, obviamente que es un peligro. No sabes si salís,
si salís entero, si salís apuñalado, si te pegan un tiro, si te comes algo de garrón, como me ha pasado muchas veces. No solo eso, o sea, el andar por la calle el martes, miércoles a las 3, 4 de la mañana que no anda nadie, la policía que se abusa también, o sea, todo lo que vos te puedas imaginar y más, porque hay cosas que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Fernando, ¿cómo, cuándo y por qué? También para ti tengo esas preguntas. ¿Cómo tomas contacto con esta historia? ¿Cuándo y por qué te pareció importante darle este formato, conversar con Nacho públicamente? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y a todas. Para mí es un enorme honor estar aquí hoy y que estar con Blanca y estar con Nacho. La historia surgió de una manera totalmente casual. Yo era 100% honesto cuando le decía a Julián, no voy a escribir más. No tenía fuerza, no tenía energía para volver a escribir como yo escribo, que consiste en investigar, ir a hablar, escribir, grabar, desgrabar, durante meses o años, y después eso convertirlo en un texto que cada Sí, vez... dice que sí con la cabeza porque te acompaña en la peripecia. Sabe de qué se trata. Y eso se convierte en un libro que todo el mundo se empeña en decir que es una novela, o que son novelas. Yo creo que no son novelas, no son ensayos, sino son crónicas, son libros. En este caso surgió en ese estado mío de, casi te diría que de dejadez con respecto a mi propia vida como escritor. Estaba muy contento escribiendo la contratapa de Le Monde una vez al mes. Leía, tenía tiempo de leer, caminaba mucho porque había tenido un infarto y el médico me decía muy bien, sí, así. Y una noche Ricardo, el padre de Nacho, que está acá por cierto, nos invita a un grupo pequeñito, 7, 8, éramos 9, no sé cuántos. Nos invita a comer un asado en la casa. Una noche de verano preciosa. Cuando yo llego estaban casi todos, había una mesa tendida muy generosa y atrás había una parrilla, un parrillero con una parrilla y una gran cantidad de comida y un asador. Hablamos unos minutos y en realidad cosas intrascendentes, hasta que el padre de Nacho dice, bueno, mire, yo les quiero decir, antes de seguir hablando, que yo los invité hoy acá porque quiero festejar. Quiero celebrar que yo tenía un hijo que estaba muerto y ahora está vivo. Y a mí eso inmediatamente fue como un rayo. Me hizo acordar de la parábola del hijo pródigo. Yo leo la Biblia de manera habitual. Un pedacito chiquito, porque me parece que es un libro extraordinario, lleno de aventuras, de historia, de enseñanzas literarias para aprender a escribir. Y la parábola del hijo pródigo siempre me pareció como que primero que estaba mal titulada, y segundo que era el colmo de la misericordia y del amor, ¿no? Y en este caso me pasó lo mismo. Y ahí digo, pero acá hay una historia extraordinaria. Por supuesto que el padre dijo que había estado durante muchos años aterrorizado. Él un día me lo dijo a solas, me dijo, yo tenía 2 terrores en mi vida. Uno era que me llamara la policía de madrugada para decirme que Nacho estaba muerto. Y el otro terror era cruzarme en la calle a Nacho. Tal era el estado en el que estaba Nacho. Y ahí decidí, digo, esta es una historia que tengo que escribir porque además yo la veía a diario. Yo vivo frente a la Plaza de los Bomberos y ahí hay una enorme cantidad de tráfico y de gente en situación dramática, a la que para mi enojo permanente le llaman gente en situación de calle. Yo vivo en situación de apartamento. Entonces hablé con el padre de Nacho y le pregunté si a él le parecía bien y me dijo, mirá, Nacho tiene 40 años, hablar con él, si él lo acepta. Y fue lo que pasó. A los pocos días hablé con Nacho
me dijo que si era para ayudar a conocer el problema y ayudar a alguna otra persona o algunas, que él estaba dispuesto, que él quería dar la cara, que él no quería ningún tipo de remuneración ni de retribución por eso, que su mayor retribución era que alguien hiciera el camino que había hecho él y dejara las drogas. Así fue como yo me vinculé con Nacho, a quien no conocía, por supuesto, a través de Ricardo, el padre, de quien me siento un gran amigo. Llama la atención, Fernando, y tú lo decís también, cómo Nacho recuerda cada instancia de ese pasado, ¿no? O sea, las veces que entró, que salió, las veces que necesitó un abogado, que siempre se consiguió su padre, las veces que vivió situaciones de violencia espantosas, verdaderamente espantosas, las veces que estuvo sumamente violentado por estar en la calle, las veces que lo intentó, las veces que entró a una iglesia. Es decir, hay una memoria impresionante en Nacho, ¿no? Sí, a tal punto que yo lo digo más de una vez, no sé qué tan precisa es esa memoria, o qué tan inventada puede ser algún detalle, ¿no? Pero en todo caso es la memoria verdadera la que vale, más allá de que él no haya ido a la iglesia de ahí de Yauri, sino a San Alejandro o a la de San Juan. Él no se acuerda bien, pero cree que fue esa. O más allá de que el sable samurái se lo construyera. Todo esto estoy haciendo spoileando el libro. Más allá de esos detalles, yo lo digo al principio, la mentira, en el caso de él y en el caso mío también, en el libro, forma parte de la historia, es una parte constitutiva central de la historia. Y es cierto, él mismo me lo dijo y yo lo tengo comprobado. Los adictos en general solemos ser manipuladores. Y solemos ser mentirosos. Y Nacho lo ha sido, y yo lo he sido, y me parece que es una característica que es muy bueno reconocerla para tratar de combatirla, por supuesto, porque con no enfrentar el problema no se resuelve nada, ¿no? Entonces, él tiene una memoria extraordinaria, prodigiosa. Yo lo ayudé con algunos detalles en cuanto a darle datos que él no los tenía muy claros. Y después hay toda una etapa de su recuperación que la tiene muy clara porque la vivió con una intensidad maravillosa, porque no se podía drogar, ¿no? Fue un proceso de recuperación en el cual no había droga. Entonces, que tampoco voy a contar cómo termina ese proceso, porque no termina como todo el mundo se imagina. Acá no hay mariposas volando, ni música celestial. Pero bueno, eso. La verdad que no sé con cuál de los dos seguir conversando porque tengo más preguntas que me surgen más allá de las que había pensado inicialmente con la lectura del libro.